El presente simple es el tiempo que se utiliza para expresar acciones que se realizan habitualmente o bien rutinas, verdades universales y particulares y horarios con un sentido futuro. ¿Cómo formar el presente simple? En frases afirmativas simplemente tendremos que utilizar el verbo en infinitivo y tener cuidado con la tercera persona del singular, ya que al infinitivo habrá que añadir una S. Por ejemplo, I play tennis, he plays tennis. En este caso no utilizaremos el auxiliar do. Se utiliza solo cuando queremos enfatizar algo. Por ejemplo, I do believe, I do think, que quiere decir de verdad creo. En frases negativas utilizaremos el auxiliar en negativo don't y doesn't, y a continuación añadiremos el infinitivo del verbo principal. Por ejemplo, I don't play, he doesn't play. En preguntas debemos utilizar la fórmula de los tiempos simples ASI, es decir, auxiliar, sujeto, infinitivo, siguiendo a la palabra pregunta en caso de que se utilice. Por ejemplo, do you play tennis? Does he play tennis? Reglas ortográficas del presente simple. Superman, el señor Sánchez y la consonante más Y. Tercera persona de singular. Infinitivo más es. Terminaciones especiales. Para ayudar a su memorización debemos hacer la siguiente relación. En primer lugar, debemos pensar en el superhéroe de los superhéroes, el gran Superman con su S en el pecho, pero también, ojo, españolizarlo. Y es que en la tercera persona de singular añadiremos una S, pero en determinados casos deberemos añadir ES. Es aquí cuando aparece un apellido muy español, Sánchez, nuestro ilustrador. Y es que cuando el infinitivo del verbo principal acabe en S, SH, CH, X o Z, le deberemos añadir ES. Por ejemplo, cross, crosses, crash, crashes. Tercera persona de singular, terminación en consonante más Y. En aquellos verbos que terminen en consonante más Y, deberemos sustituir la Y por I latina y añadir ES. Por ejemplo, carry, carries. Verbos irregulares respecto a estas reglas ortográficas. Do, does, tercera persona del singular. Go, goes, tercera persona del singular. Have, has, tercera persona del singular. Verbo to be. I am, you are, he, she, it, is, we are, you are, they are. El uso de los adverbios de frecuencia. Never, nunca. Hardly ever, rarely, casi nunca, rara vez. Sometimes, a veces. Often, a menudo. Usually, normalmente. Every now and again, then, muy a menudo. Nearly always, casi siempre. Always, siempre. Regla general. El adverbio de frecuencia irá siempre después del sujeto y antes del verbo. Las excepciones son el verbo to be. Aquí el adverbio irá detrás del verbo. Por ejemplo, he's always late. Y es que el verbo to be, ya lo dijo Shakespeare, es un verbo especial al que se le debe tratar con preferencia, incluso rendirle pleitesía. Otra excepción, aquellos adverbios en los que se concreta la frecuencia. Por ejemplo, every week, twice a week, 2 days a year, etc. Aquí el adverbio irá al principio de la frase o bien al final. Por ejemplo, every year thousands of people use this swimming pool. El presente continuo es el tiempo que se utiliza para expresar acciones que están en progreso, acciones que suceden de manera temporal, es decir, no rutinaria, y también planes cerrados en el futuro cercano. ¿Cómo formar el presente continuo? En frases afirmativas simplemente tendremos que conjugar el verbo to be en presente y añadir el gerundio del verbo principal. Por ejemplo, I am playing tennis, he is playing tennis. Debemos hacer hincapié en la diferencia que existe en este caso con el castellano, ya que a la traducción literal de esta frase, él está jugando, se añade la traducción, él jugará al tenis. Traduciremos de una u otra forma en función del contexto de la frase. Por ejemplo, what are you doing? I am reading a book. ¿Qué haces ahora? Estoy leyendo un libro. What are you doing tonight? I'm going to the cinema. ¿Qué haces, harás, vas a hacer esta noche? Voy al cine. En frases negativas utilizaremos el presente del verbo to be en negativo, añadiendo el gerundio del verbo principal. Por ejemplo,
I am not playing. He isn't playing. En preguntas debemos hacer como con el verbo to be, es decir, invertir. Comenzaremos con el presente del verbo to be, el sujeto, y por último el verbo principal junto con el gerundio. Si existe palabra pregunta, siempre se colocará al comienzo de la pregunta. Otra manera de memorizar la fórmula para hacer preguntas en el presente continuo es que al ser el continuo un tiempo activo, nos tenemos que imaginar cantando. Es lo que llamamos el besing o bising, es decir, be del verbo to be, s de sujeto e ing del gerundio. Besing. Por ejemplo, Are you playing? What is he doing? Reglas ortográficas del presente continuo. ¿Cuándo doblar la consonante, la letra E, la Y y la terminación IE? ¿Cuándo doblar la consonante? A fin de ayudar a memorizar las reglas del presente continuo, debemos pensar en el código que aparece en el reverso de nuestras tarjetas de crédito, lo que se llama el CVC. La C indicará la consonante y la V la vocal. Debemos diferenciar, no obstante, los siguientes casos. Verbos monosílabos. Basta con que se cumpla que el infinitivo del verbo principal termine en CVC. Por ejemplo, put, get, putting, getting. Verbos de dos sílabas. Debe cumplirse que el infinitivo termine en CVC, pero que además el acento del mismo recaiga en la última sílaba. Por ejemplo, begin, beginning. Verbos que terminan en L. Debemos decir que en inglés británico se doblan aquellos verbos cuyo infinitivo acabe en L, mientras que en inglés americano no se dobla. Por ejemplo, travel, traveling, label, labeling. Cuando el infinitivo del verbo principal termina en E. En este caso, debemos observar si la E suena o por el contrario es muda, que suele serlo. Si no suena, omitiremos la E y añadiremos ing al infinitivo. Por ejemplo, take, taking, see, seeing. Si el infinitivo termina en Y, no importa, ya que se le tratará como a cualquier otro verbo. Por ejemplo, play, playing, carry, carrying. Cuando el infinitivo del verbo termina en IE, aquí la IE quedará sustituida por Y y se le añadirá el ING. Por ejemplo, lie, lying. El uso de determinadas expresiones temporales. Now, at the moment, nowadays, currently, these days, tomorrow, this.